Compañeros, aquí nos encontramos en una fase muy importante. Todo agricultor, todo campesino tiene que aprender a manejar esta fase. Lamentablemente se ha perdido esto por el asunto de la tecnología, que ahorita desde el más chiquito hasta el más abuelito solamente vive chateando con el celular a las enamoradas o qué sé yo ahí. Entonces se ha perdido esto. Entonces es muy importante rescatar eso. Entonces en esta fase nosotros vamos a empezar. Primero tenemos que orientarnos, tenemos que saber en su sector o en su casa que vive, ver por qué lado sale el sol. Entonces por ende sabemos que al frente está el norte, atrás el sur, el este y el oeste. Entonces no nos olvidemos que el sol sale por el oeste, por el este. Y toda esta fase lunar también sale por el este. Pero lo vamos a comenzar a leer de izquierda a derecha. Es decir, que si esta fase sale por el este, pero como sale de día a las 6 de la mañana, lo podemos ver justamente a las 6 de la tarde. Sí. Entonces, empezamos aquí con la luna oscura. Esta luna oscura que está aquí se llama, como dice, el comienzo de cada fase lunar. El año tiene 12 meses y en cada mes también tenemos 12 lunas llenas. Sí. Entonces, esta fase lunar que llamamos la luna oscura justamente va a empezar el 16 de este mes. Aquí es la luna oscura. Entonces no olvidemos que con esta luna oscura, con esta fase que llama la creciente, nosotros con qué empezamos con el primer aguaje. Entonces en la fase lunar, tanto en la creciente como la luna llena o la menguante tenemos aguaje, y entonces empezamos con la creciente. Esta creciente más o menos va a ser desde el 18. El 18 de este mes podemos ir leyendo que sale esta luna flaquita a las 6 de la tarde, después duerme a las 7, a las 8 y así sucesivamente. Entonces justamente en esta fase que llama la creciente, ¿qué actividades podemos hacer? Entonces, entre las actividades que podemos hacer en esta fase, como dice, crecer. Eso quiere decir que todo crece rápido. Entonces, ¿qué podemos hacer? En esta fase vamos a sembrar un cultivo de caña gadúa. Sí. Porque nos interesa que una caña entre más larga es, entonces la vamos a vender a mejor precio. En esta fase, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un cultivo de árboles frutales, de madera. Como es creciente, significa que todo va a crecer rápido. En esta fase, el campesino de antes, y lo estamos haciendo ahora, capamos a los animales, a los chanchos cuando están pequeñitos. Una vez que se capa al chancho cuando está pequeño, justamente también con la marea baja, 8 o 10 días que el animal se cura, entonces este animal crece. En esta fase, por ende, las plantas se van en bici. Entonces el animal crece rápido también. No es aconsejable en esta fase sembrar cultivos de ciclo corto, como melón, sandía, todo eso. ¿Por qué? Porque la planta crece y se va en bici. Por eso dice crecer. En esta fase, los campesinos que le llaman la luna oscura, ellos dedican sus faenas de recolectar larvas o hacer pesca también en esta fase. Entonces, esta fase que llama creciente, que empieza más o menos del 18, comienza así a verse en el lado que se oculta el sol. Y aquí para acá, si nosotros observamos que después de esta fase, a esta fase de acá que se llama cuarto creciente, dura 3 días y medio. De cada fase, esta fase dura 3 días y medio. Entonces, después de 3 días y medio que vamos a observar nosotros, que ya la luna se encuentra así. Y eso se llama, es el cuarto creciente. ¿Sí? Entonces, ya en esta fase, si ustedes observan, ya la luna está un poco más hecha. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer aquí sí ya recién actividades de ciclo corto, como hacer los semilleros, todo eso. ¿Por qué? Porque una planta cuando está, hacemos el semillero, por lo general estamos demorando de 10 días, 12 días, y justamente ya cuando nos toque la siembra estamos sembrando lo que es en la parte excelente, en la parte cuando dice el campesino que está hecha. Entonces, si hacemos cultivo de ciclo corto, ya desde aquí podemos hacer actividad en esta fase, en el cuarto creciente. De igual manera también podemos sembrar el bosque. Si es grandes hectáreas que tenemos que sembrar, podemos sembrar en esta fase lo que es el cultivo de bosque, de madera, etc. Entonces esta fase se llama cuarto creciente. Después de 3 días y medio más, si nosotros observamos, esta luna ya se encuentra a 3/4, pero con la parte chata a la parte de arriba. Entonces esta fase nosotros la llamamos gibosa creciente.
Entonces también es una parte excelente donde ya está bastante hecha la luna. También podemos hacer el cultivo de ciclo corto, todo eso, y eso es lo importante manejar. De igual manera podemos sembrar el bosque, sembrar la caña gadúa, capar a los animales pescados pequeños, no hay problema. Entonces si nosotros observamos de cada fase dura 3 días y medio. Y posteriormente a los 3 días y medio de esta fase nos vamos a encontrar con una fase muy hermosa, como es la luna grandota, la luna llena, donde técnicamente le llaman la luna llena, pero el campesino toda la vida le hizo la menguante, la luna muy hermosa, preciosa. Entonces justamente en esta luna hermosa, preciosa, nosotros tenemos otro aguaje, donde son los aguajes muy fuertes. Y este fenómeno lo podemos observar en este mes de julio. De julio lo podemos observar el 2 de julio, esta fase que está aquí, ¿sí? Entonces en esta fase es ideal para viajar, para hacer proyectos en esta fase. Los niños que nacen en esta fase nacen pero despiertos, nacen muy activos. Los animales que dan por ende en el campo, paren ahí, entonces salen unos animales muy fuertes y robustos. Los pollitos en el campo, los patos, las gallinas que nacen en esta fase, de por ende salen los pollitos. No necesitan la ayuda del campesino para estar ayudándole a nacer. ¿Por qué? Porque en esta fase la energía está tan fuerte que prácticamente el animal sale solito. En esta fase hay un pasaje bíblico muy bonito que José, hijo de Jacob, él adivinaba los sueños y justamente él tuvo una encomienda del rey de Egipto para que recolecte semilla. Hay un pasaje que decía que él descifró el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, de las 7 espigas gordas y las 7 espigas flacas. Eso significaba que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces él, un hombre sabio que Dios le dio esa sabiduría, a partir de esta luna llena, él esperó 2 días y después de 2 días él comenzó a reciclar toda clase de granos. Entonces, y ya está comprobado científicamente que cuando a partir de los 2 días la luna ya pierde fuerza. Entonces, de por ende, la savia baja hacia las raíces, donde prácticamente las plantas y los granos se encuentran en la mar. Así de sencillo. Mira esa sabiduría que Dios le daba al ser humano. Justamente en esta fase también el campesino, cuando entraban los inviernos, en esta fase decía que el invierno iba a ser bravo. ¿Y qué hacía el campesino? Se abastecía con el arroz en grano, en cáscaras, con el maíz y todo tipo de granos. Y por último, se abastecían con 8 y 10 latas de manteca de chancho. Y nunca sufrían de colesterol, ni triglicéridos, ni diabéticos, y vivían llenos de vida. Entonces el campesino incluso sabía, tenía la capacidad que si entraba el invierno en esta fase de la luna llena, como en el cuarto menguante, el invierno iba a ser bravo. Y cuando entraba el invierno en la fase de la creciente, el invierno iba a ser malo. Entonces todo esto hemos rescatado aquí, lo practicamos, lo estudiamos y lo escribimos aquí. Entonces en esta fase sabemos que todo es fuerte, todo es energía, especialmente para las damas y los caballeros que se corten el pelo para que tengan un pelo siempre hermoso. Posteriormente de esta fase que está aquí, nos vamos aquí, si ustedes observan que los mismos dibujos que estaban aquí, lo encontramos en la parte de acá, pero ya inverso. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la luz de la creciente hasta aquí, hasta la primera luna menguante, es la creciente. Después de 2 días comienza la parte descendente o a decrecer, o sea que la luna pierde fuerza. Entonces posteriormente de aquí para acá tenemos los mismos dibujos que están allá, pero invertidos. Entonces esta fase, la menguante, acá se llama gibosa menguante, si observan ya con la parte de arriba. Igualmente todas estas fases son ideales para hacer agricultura. Y posteriormente de esta fase gibosa menguante tenemos aquí el equilibrio. Si observamos, vean. Este es el cuarto menguante, ideal para cortar madera en esta fase. Entonces en esta fase que está aquí, para recolectar semillas, a partir de que la luna pierde 2 días de fuerza, podemos recolectar semillas con la parte de acá. Y algo muy importante, porque decía el campesino en un taller que yo tuve,
que se ha dado cuenta, dice que por ende hay temporada, dice, cuando ve que los pollitos nacen en la luna llena, nacen solitos. Y muchas veces tienen que estarle ayudando a salir. Entonces el ser humano, el que aprende a leer esto, tenemos la capacidad de cuándo vamos a empollar a una gallina, a una pava, a una pata. Y así de sencillo. Entonces me decía el campesino, bueno, ¿y en qué fase pueden empollar a los pollitos? Justamente aquí, en esta fase. ¿Por qué? Porque el que incuba una gallina, la fase dura 21 días, 20-21 días. Entonces si empollamos aquí los pollitos, bajamos la luna vieja, corremos para allá y justamente nos coincide aquí, la nacida de los pollitos. ¿Sí? Y me decía otro campesino, bueno, una pava se demora 30-31 días, entonces es fácil, vamos contando. Entonces, ¿cuándo hay que apoyar a una pava o una pata que demora al mismo tiempo? Aquí, compañeros, en la gibosa creciente. Y si contamos los 31 días, empezamos así, empezamos por allá y justamente nos vamos a encontrar aquí. Entonces, eso es lo más bonito, lo más importante, saber calcular, saber en qué etapa nacen ciertos animalitos. Entonces, por ende, manejamos esto. Y posteriormente, de aquí, del cuarto menguante, nos encontramos aquí con esta luna aquí, flaquita, que la llamamos la luna vieja. O sea, donde ya prácticamente la luna perdió la fuerza, se está acabando. ¿Para qué? Para empezar otro nuevo ciclo lunar. Después de 3 días y medio nos encontramos así. Y justamente ya casi el día de hoy, ustedes observen a las 1 o 2 de la mañana, nos encontramos con la luna así en cachitos. Entonces ya nos encontramos ya con la época de la luna vieja. Y entonces en esta fase, ¿qué hace el campesino? Como ya perdió fuerza, todo eso, dedican a hacer labores también de cortar maleza. Ya tanto aquí como en la creciente. En esta fase. En esta fase que ya es la luna vieja o la luna oscura, también dedican a la faena de la pesca. Y así posteriormente. Y algo muy importante, que cuando ustedes quieran domar un caballo, un animal, nunca lo hagan en esta fase. Y en la fase de allá, porque en esa fase de allá, la creciente, el animal vive fatigado. En esta fase el animal es muy nervioso. Un caballo o un toro, cualquier animal que quiera domar, hay que domarlo en esta fase, en el cuarto menguante. Entonces, por ende, es el equilibrio de la naturaleza donde el animal va a estar más dócil, más sencillo así el animal. Entonces se puede domar en esta fase, así es. Si de pronto el compañero quiere domar una suegra, en esta fase también. Y compañero, por último, después de la luna vieja, de nuevo se repite la luna oscura, ¿sí? Que siempre va a ser el 16, el 15, dependiendo a veces los meses que está en 30, 31 días. Entonces, volvemos a la luna oscura que se pasa aquí. Ahí muere. Una vez que murió esta luna oscura, de nuevo se pasa por acá abajo y empezamos aquí. Entonces, no nos olvidemos que el año tiene 12 meses. Como el año tiene 12 meses, en cada mes vamos a tener 12 lunas, las 12 lunas que llama la luna llena. Y entonces por ende tenemos aquí las plantitas así, donde ya sabemos cuándo sembrar lo que es el cultivo de un bosque o de árboles frutales. Entonces todo esto es lo que respecta a la fase lunar. Entonces la persona interesada en más información puede visitar la finca, aquí el contacto del compañero Fred Román para dar mayor información lo que es a la fase lunar. Gracias, compañero.